permito. Eh, sí, por favor. Hola, muy buenas. Muy buenas tardes. Lo primero, vamos a dar un minutillo de cortesía para que se vaya conectando más gente y, y así empezamos y os cuento. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias bueno, por este tiempo eh, que vais a escucharme y bueno, por tener interés en qué es Regenera tu Salud. Y, y bueno, espero que sea algo que os genere, bueno, que os llame la atención, que os genere curiosidad, que entendamos un poquito más qué es la salud hoy en día y la importancia. Y bueno, y este programa ha sido pensado y elaborado, pues bueno, muy concienzudamente y viendo, sobre todo en los últimos tiempos, pasando consulta y viendo las necesidades y las situaciones que van necesitando cada una de las personas, em, y viendo un poco también, que de esto hablaré y voy a comentar un poco el deterioro que últimamente están sufriendo las personas con la salud, ¿vale? Y la importancia que creo que a veces no se le llega a dar. Y sería conveniente que la gente tuviera un poquito más de conciencia en cuando no tenemos salud, es realmente cuando nos damos cuenta de qué es lo que vale, ¿no? Y qué precio tiene tener esa salud hoy en día. Vamos a ver si se conecta alguna persona más y vamos a dar un minutillo más o cerca de un minutillo más y vamos viendo. Em, bueno, para mí es todo también un placer poder estar haciendo esta webinar informativa desde un lugar natural y como es Pirineos, ¿vale? Estoy en un entorno totalmente natural y aunque hemos sufrido un poquito de problema con el tema de la cobertura, que se ha caído una antena por aquí al lado, menos mal que me han podido dar soporte y poder, ha estado temblando un poco esta webinar por el tema de una antena. Pero bien, en fin, ya tenemos hechos los 5 minutos de cortesía y vamos a ir avanzando y vamos para allá. Muy bien, regenera tu salud. em, como dice en la slide de la presentación, y si tu salud no dependiera de la suerte, sino de un plan. Y aquí entramos un poco en materia y, y voy a hablar, bueno, para los que no me conocéis, me voy a presentar. Yo soy Rubén Úbeda. A día de hoy, en los últimos años, me he formado como PNI clínico y PNI, sí, el significado es psiconeuroinmunólogo. Em, Esto, llegar a este punto de mi formación profesional, la verdad es que fue un hallazgo muy importante porque al final me di cuenta, porque yo me inicié en el mundo de la salud a través primero del entrenamiento, luego de la dietética, me hice sanitario em, y me daba cuenta de que no llegaba a profundizar mucho más en la salud de mis pacientes porque al final habían áreas en donde no llegaba. Gracias a esta visión que tiene la línea PNI y no separar mente y cuerpo y entorno, ¿vale? Me ha dado un plus en el conocimiento y en darme cuenta de que al final la salud es un conjunto de muchas cosas
y qué importancia tiene ese conjunto de muchas cosas en las personas. Y de ahí generar a día de hoy un programa como este, que ahora comentaré y explicaré. Em, el enfoque combina, obviamente, varios puntos, y entre ellos se combina la alimentación, la importancia que tiene el descanso hoy en día a nivel de las personas, puesto que al final el descanso es la regeneración de manera natural que tiene nuestro cuerpo. Un punto súper importante como es la gestión emocional, es decir, hace años pensábamos que el estrés era algo que estaba ahí, pero que como no se ve, no sabemos si llegaría o no llegaría, pero a día de hoy está ya, y ahora os comentaré, pero es gatillo de muchos de los problemas de salud que hoy en día tenemos. La conexión con la naturaleza, porque al final vivir en las ciudades nos está separando de dónde venimos y la importancia de entender de dónde venimos. Y es otro de los puntos que hablaré y creo que más personas se van dando cuenta, ¿vale? Luego entender qué cosas no tenemos que normalizar, como la fatiga, como no tener bien el aparato digestivo, nuestro intestino, la hinchazón, los gases. eh, También yo llegué a este lugar y he llegado a este punto profesional porque porque lo viví, lo he vivido. Tuve esa experiencia y la gran fortuna de ponerme en las manos de las personas adecuadas para, para mejorar mi salud y entender la importancia. Em, y al final, crear este método o este programa es el resultado de estos años de crear Vital Train, de tener horas y horas de clínica, de pasar consulta, de entender las personas, de escuchar a las personas y, y poder aportar y poder transmitir algo que sea realmente vitalicio, ¿no? Porque al final veo muchas personas que prueban cosas, pero al final no tienen éxito en su salud, pues porque no se ha consolidado, no hay unos pilares totalmente estables que ayuden a que eso en el tiempo se pueda mantener. Y aquí hay un gran trabajo y de aquí el programa de poder facilitar las herramientas y de la mano llevar a las personas a crear eh, ese plan, ¿no? O ese mapa. Como he comentado antes, tenemos que entender que la vida moderna nos está enfermando. El sistema en el que vivimos no es saludable, nos desconecta, nos lleva a un lugar mm, de desconexión, cuerpo, mente, naturaleza, salud, movimiento. Es decir, mm. Y esto está llevando a que la mayoría de la población a día de hoy tenga, por ejemplo, sobrepeso. Ahora andaré un poquito más. A que estén aumentando las enfermedades autoinmunes, las enfermedades digestivas, las enfermedades mentales y hormonales, ¿no? Y algo que veo mucho en los últimos tiempos es que la gente está cansada, mm, tiene muy poca energía, la gente está inflamada, la gente está desconectada, como he comentado, de escuchar su propio cuerpo y la gente pues está como muy confundida, ¿vale? Y claro, todos hemos vivido una formación desde pequeños donde habían o donde no había, mejor dicho, tres pilares básicos que para mí son muy importantes que deberían haber existido en esa formación desde el colegio, ¿no? En nuestros inicios. Una muy importante sería la alimentación. Otra sería el movimiento, el conocer nuestro cuerpo y el por qué tenemos que hacer ejercicio y de dónde viene el origen, ¿no? O sea, nuestro cuerpo está creado para el movimiento. Y tres, muy importante, la gestión de las emociones. Son tres cosas súper naturales, súper coherentes con el ser humano, con las personas, pero que nadie nos forma. Nos hemos tenido siempre que autoformar, ¿no? Y tener autoconocimiento de todo esto por vías propias, ¿vale? Y creo que esa carencia en la formación desde nuestros inicios es lo que también le quita el peso a que la gente se quiera cuidar
y que haya delegado su salud al sistema, a la sanidad pública, a, a que, cómo no, a que la industria, ¿no? A la farmacéutica, ¿no? A la medicina, ¿no? Cómo estos señores no van a querer mi salud. Y realmente, si esto profundizamos en ello, nos damos cuenta que a lo mejor esta gente no está detrás de que tengamos justamente la mejor salud. ¿Vale? ¿Por qué? Y aquí viene un dato que muchísima gente desconoce, y es que la iatrogenia, ¿vale? Que es el daño causado por la medicina, es la tercera causa de muerte en países desarrollados, solo por detrás del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que también podríamos hablar de ellas. Solo en Estados Unidos se estiman sobre 225.000 a 400.000 muertes al año por errores médicos. Y en España estamos hablando de un dato de hasta 35.000 fallecimientos y afectados hasta 600.000. Esta información está disponible, se puede buscar, pero nadie te la cuenta, ¿no? Esto no sale en los medios. Entonces, que la tercera causa de muerte sean los errores médicos es muy potente. Por eso decía de cómo nos han educado de una manera en la que tú no tienes las riendas, ¿no? No tienes el conocimiento, no eres tú quien lleva tu salud, ¿no? No nos han educado que nosotros nos autocuidemos y no tengamos que depender de estos medios, porque además la intoxicación por fármacos y el abuso de medicamentos están agravando muchísimo todo esto. Nadie te cuenta que el paracetamol está matando a muchísima gente, ¿no? Daña el hígado de una manera, bloquea el glutatión, ¿no? Y entonces al final eso no te lo cuentan y te expenden en las farmacias o el médico te hace recetas de paracetamol, vamos, y no hablemos ya de otras cosas que ahora también veremos, ¿vale? Algo muy importante que viene con todo este modelo en el que estamos viviendo es que se normaliza en que la gente tenga un exceso de peso. Estamos hablando, y estos datos epidemiológicos son actuales, estamos hablando de que el 55,8% de los adultos tiene exceso de peso, ¿vale? Un 37% sobrepeso y casi un 20% obesidad. Pero ya en adultos o muy adultos, mayores de 65 años, el 60% tiene obesidad. Y ojo, al final lo que también está haciendo esto es que la gente esté polimedicada, ¿no? O sea, es medicación crónica. Entonces, la importancia de tener un mapa, de tener la información y de tener conocimientos de prevención, que es la clave, es lo que nos puede ayudar a que dentro de 20 años no estemos en estos porcentajes. ¿M? A día de hoy, cerca de un 22% de la población tiene sibodisbiosis. Pero lo peor de todo esto es que de ese sibodisbiosis, casi el 10% tiene una enfermedad autoinmune, ¿vale? Entonces, cuando ya estamos hablando de las enfermedades intestinales inflamatorias, ya estamos en un proceso que puede ya derivar ya una patología que no tenga vuelta atrás, ¿vale? Como un Crohn, como una fibromialgia, como una artrosis o artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Es decir, al final, todas estas enfermedades que la medicina actual las mete en el cajón de las autoinmunes y las deja ahí. Y estamos hablando de cerca de un 8% de la población padece de intestino irritable, del cual no hay un diagnóstico claro y no hay un tratamiento específico para ello. Y aquí podríamos ya colocar también a que parte de ese intestino irritable tiene que ver muchísimo lo que sería el estrés y la gestión de las emociones. Puedo poner un montón de ejemplos, pero entre uno de ellos, de un chaval, mm, no llega a 20 años, que cuando hace sus exámenes de su primer año de carrera, sufre de intestino irritable y se lleva papel higiénico, calzoncillos, pantalones, porque eh, se hace diarrea encima. Es decir, fíjate qué nivel, ¿no? Y esto es la gestión de las emociones y del estrés, que al no gestionarlos adecuadamente, irritan el intestino y te llevan a este lugar. Si nos metemos ya en la parte emocional, obviamente,
hasta un 34% de los españoles padece ansiedad, depresión o insomnio. Y esto es algo muy común, por eso hablábamos del descanso, ¿no? Y claro, toda esta gente está medicada, porque al final, el dato no lo he puesto aquí, pero lo podemos buscar y se puede buscar eh, la elevada tasa de expender medicamentos relacionados con la ansiedad y la depresión. España es de los países más altos. O sea, muchísima población va zombie, ¿vale? O tiene que estar tomando pastillas para dormir. Esto es un problema, porque además, cuando tú tomas pastillas para dormir, no estás en un descanso profundo, es un descanso no real, con lo cual tu cuerpo no está regenerando, reparando y haciendo sus funciones porque no está en ese lugar. ¿M? Es una situación que deberíamos de todos, por lo menos, prestarle atención y analizarla y pensarla. A día de hoy, deberíamos ya de parar y de entender que la medicina actual y la farmacología solo busca tratar síntomas, pero no busca la prevención, no busca la raíz de los problemas, ¿vale? Y no vamos a encontrar la salud a través de una pastilla, porque no existe esa pastilla mágica, sino existen unos hábitos. Cuando nacemos, los primeros años, para entender un poco la situación del por qué pueden suceder ciertas situaciones de enfermedad, en los primeros años es cuando podemos contemplar que la genética influye en esa predisposición genética o genética influye en situaciones de enfermedades, ¿vale? Pero cuando ya somos adultos y empezamos ya cerca de los 20 años aproximadamente, o entre los 15 y los 20 años, ahí realmente lo que va a marcar la diferencia de tener una buena salud o no va a ser la epigenética. Y al final, la epigenética, a lo que se refiere es a los factores de riesgo y al estilo de vida. Con lo cual, la frase de el estilo de vida eh, es muy importante para tener una buena prevención y tener una muy buena salud, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eh, em, es importante entender que esos hábitos, ese estilo de vida, es el que va a crear realmente una salud de verdad, ¿vale? Y lo que va a ayudar a prevenir la enfermedad. ¿Qué es Regenera tu Salud? Al final, em, el desarrollo, ¿no? O la creación de este programa es para reeducar o educar realmente o dar la información que, como he comentado antes, no nos han dado de pequeños cuando éramos niños en la educación que hemos recibido. Y si nuestros padres pues, no tenían tampoco ese conocimiento, obviamente no nos iba a llegar. Y busco pues tener esa educación, esa reeducación, luego que sea muy práctico, porque al final no se trata de ser técnico o buscar un programa, ya digo, con muchos tecnicismos que cuesten mucho de entender, sino algo que sea práctico, algo que te puedas llevar contigo y transformador, ¿vale? Porque al final, si no hacemos la transformación, no va a haber el cambio, ¿vale? Obviamente está basado en ciencia, es decir, no es algo que yo me haya inventado, en experiencia clínica, ya son muchos años, y en entender, cuando hablamos de sabiduría ancestral, de dónde venimos, ¿no? Entender el origen del ser humano, entender de dónde venimos realmente y qué es lo que ha pasado en los últimos 150 años con la revolución industrial, ¿vale? Para darnos cuenta de que desde que esos inicios de la revolución industrial empezaron a impactar en la forma de vivir del hombre, han empezado a suceder un montón de enfermedades modernas, ¿vale? Regenera tu Salud está basado en 6 módulos. Como he comentado antes, tenemos cuerpo, mente, entorno, ritmo circadiano, relojes biológicos, gestión de emociones y sobre todo tener mucho propósito, ¿no? Y un buen propósito para que todo eso se conecte y se cree ese mapa. Y mi guía, ¿no? Y al final
una de las cosas que yo también quiero transmitir con este programa es que es individual y personalizado. Al final, no es un programa que tú te descargas, te lo lees por tu cuenta y es café para todos. No. Eh, Esos módulos van a estar guiados por videollamadas personales individuales conmigo, donde cada una de las personas eh, va a poder explicar su situación, sus orígenes, sus raíces, su experiencia, toda esa información para ir creándolo, basándonos, basándome en cada una de las personas en su individualidad, ¿vale? Que es muy importante que se entienda que este programa no está creado para que simplemente la gente se lo descargue, se lo lea por su cuenta y se busque la vida. No, no. Hay una información, obviamente, que es genérica, pero luego está la parte individual de las sesiones donde se personaliza absolutamente todo, porque hay que entender a la persona en su situación, en su entorno actual, ¿vale? Empezamos con el primer módulo y tiene el título de Descubre qué te frena, porque al final, si no tenemos un diagnóstico y entendemos qué es lo que está frenando la salud de la persona, es muy difícil poder elaborar el mapa, ¿vale? Tenemos que conocernos bien para saber por dónde tenemos que empezar. Y de ahí a que el primer módulo sea totalmente basado en buscar la información, tener la información para poder diagnosticar realmente qué sucede con la persona y dar herramientas para que ese autoconocimiento eh, se quede ahí, para que la persona sepa seguir escuchándose y entendiéndose y conociéndose a sí mismo. El segundo módulo revoluciona la forma de comer, ¿vale? Porque al final tenemos que entender que nutrirse no es solo comer, porque comer podemos comer cualquier cosa y hoy en día lo tenemos en los supermercados con la comida procesada, ultraprocesada, etcétera, ¿vale? Tenemos que entender de dónde viene la evolución de nuestro alimento. Tenemos que entender la importancia del ayuno, no como algo moderno, es decir, el tema de los ayunos no lo ha inventado el hombre moderno actual, no, no, esto es ancestral, ¿vale? Tenemos que entender que hay alimentos que, por muy verdes que sean, tienen antinutrientes. Y como no, tenemos que entender la densidad nutricional de lo que comemos y por qué vamos a seleccionar un alimento u otro. De ahí a la importancia de conocer de manera individual a la persona para entender qué le gusta, qué no le gusta y luego un poco saber de lo que le gusta, qué es eh, lo más recomendable y de ahí crear ese plan de alimentación totalmente personalizado. Luego, entender la importancia que tiene el movimiento y el ejercicio, es decir, y entender que el ser humano está diseñado para moverse, no para estar sentado 8 horas o 10 o 12 o estar todo el día en un sofá o solo estar 8 horas de oficina y luego no hacer bien eh, movilidad, estiramientos, trabajo de la fuerza, entender por qué la fuerza es beneficiosa, qué es lo que nos aporta, la parte cognitiva, la parte de la motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, cómo hacerlo de una manera que sea agradable y que realmente llegue a conectar con la motivación de que en el día a día eh, forme parte, ¿no? Es decir, igual que nos lavamos los dientes o hacemos otras acciones diarias, eh, entender por qué el movimiento, por qué la fuerza, por qué la actividad nos va a motivar y nos va a ayudar a tener esa salud, ¿vale? Como he comentado antes, el estrés ya no es algo que esté en un futuro, sino es totalmente presente. Y saber gestionar las emociones es algo que no nos han enseñado. Y mi aspiración con el programa es a, por lo menos, no sé, de la mano, poder aportar eh, acciones que nos ayuden a cómo podemos gestionar mucho mejor ese estrés, esos shock vitales que vivimos o que a veces nos suceden en el trabajo, con la familia, con la pareja, con los hijos, no sé. Las técnicas de respiración que ayudan a que todo eso se active el sistema parasimpático y se desactive el simpático y la autorregulación, ¿no?
Aprender a gestionar las emociones forma parte de esos tres puntos que he comentado antes que no nos han enseñado desde la infancia y que debería ser algo primordial que debería estar en esa base. Luego, lo que sucede con la vida moderna es que nos meten en ciudades, nos meten en pisos, nos meten en edificios, asfalto, pocos árboles, poca naturaleza y que hacen desconectarlos de esa naturaleza. Entonces, al final lo que quiero es volver a dar el valor y la importancia que tienen los ritmos circadianos, que tiene la luz solar, que tiene la conexión con la Tierra, que tienen los tóxicos que se han multiplicado en los últimos 20 años eh, y cómo dañan en nuestra salud, el entorno, ¿vale? Y cuando hablamos del entorno, mm, podemos llegar a hablar, que es lo que se va a ver en el programa, incluso del entorno de las personas que nos rodean, porque a veces también hay tóxicos en las personas que nos rodean, ¿vale? Entonces, entender dentro de las posibilidades de cada uno, de dónde vive, la parte familiar, profesional y demás, cómo conectar con esto y cómo implementarlo. Y para eso, obviamente, la importancia del programa para poder diseñarlo de manera individual a cada una de las personas. Porque, como he dicho antes, no sirve café para todos, no sirve un protocolo para todos, que es lo que también nos está sucediendo a día de hoy con la medicina. Tú llegas al médico, ellos tienen un protocolo, tú tienes una sintomatología y te aplican el protocolo. Y eso no es salud. Y el último módulo, con toda la información y con todo lo que se ha hablado en los módulos anteriores, lo que se hace o donde tenemos que llegar es a la capacidad de crear ese plan, tener la información, las habilidades, las herramientas y con mi mano poder crear ese plan para que se diseñe el estilo de vida definitivo, realmente, porque al final em, toda, toda esta guía eh, ha sido diseñada con toda la información actual eh, para tener una salud completa. Entonces, da igual que tengas ahora, me lo invento, 30, 40 años, si tú eres el estilo que vamos a crear, seleccionando bien entendiendo lo que te sucede, seleccionando bien los alimentos, seleccionando bien la movilidad, el ejercicio, la gestión de las emociones y ese contacto con la naturaleza, te va a llevar al éxito de tener una salud mucho más longeva. No es una cuestión de vivir 200 años ni ciento y pico años, sino que si tenemos que vivir 80, y esto lo explico dentro del programa y lo comento, es que al final también tenemos que entender que el cuerpo humano, y esto está estudiado con conciencia y verificado, está diseñado para, como el motor de un coche, funcionar X miles de kilómetros y el ser humano igual, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con el metabolismo. Entonces, al final, es como una pila que se termina por agotar y nos cambiamos de plano, ¿vale? Y desencarnamos. Eh, en función de la vida que hayamos tenido, cada uno puede ser más longevo o menos longeva, pero lo importante ya no es ser longevo, sino que el tiempo que estemos, que lo tengamos de calidad. Es decir, que seamos autosuficientes, que no seamos dependientes, porque hoy en día lo más duro de hacerse adulto o muy adulto es tener que ser dependiente de otras personas para poder comer, alimentarse, tener salud, moverse, etcétera, etcétera. De ahí también parte de mí, bueno, de dedicarme a lo que me dedico, porque al final em, yo me renuevo, me formo de manera continuada, porque yo deseo eso para mí y con ese conocimiento y lo que verifico con mis propias analíticas, con mi estado de salud y demás, lo proyecto de manera individualizada a cada una de las personas para que mm, conectar con ese punto de buscar esa calidad de vida, que para mí es lo más importante, tener calidad de vida. A ver, el programa lo que va a incluir es que he creado y diseñado un contenido en formato PDF y luego
va a haber un contenido en vídeo. Y yo creo que la clave de ese contenido del vídeo no va a ser que yo simplemente grabe el tema uno, por ponerlo, por donde descubre que te frena, sino que la persona que tenga que adquiera el programa tendrá esa información en formato PDF y tendrá el vídeo de cada una de las sesiones individuales, que es lo que tiene el valor, ¿vale? Cuando hablamos de la persona y tiene su propia información, va a tener esos dos contenidos que para mí son muy importantes, que es esa parte más didáctica y la personalizada que va a ser del vídeo de cada una de las sesiones. El tiempo de las sesiones estamos hablando que pueden estar durando, las iremos viendo en función también de la necesidad de la persona, pero mínimo hora y media aproximadamente pueden tener esas sesiones que se van a generar. Son 6 módulos, son 6 sesiones eh, y luego aparte va a haber un material extra, que van a haber ebooks que he ido creando y que estoy creando nuevos, van a haber guías, van a haber plantillas de ayuda, porque al final va a haber un contenido de ejercicios y que es la clave de coger práctica de todo esto, de poder ser uno mismo, tener las herramientas para mantener ese estilo de vida de manera vitalicia, ¿no? Gracias a que yo te dé esas herramientas y ese conocimiento para que tú ya te mantengas en la línea. Y como he comentado, el acompañamiento y la mentoría, es decir, al final, eh, ese seguimiento totalmente personalizado y en vivo conmigo es el que es la clave de todo esto, ¿vale? Porque si no, al final, como he dicho antes, sería algo genérico para todos y al final lo que busco justamente es esa individualización, ¿vale? Que es lo más importante. Cada uno somos diferentes. Que aparte de lo que he comentado antes, al final de lo que se trata es que la gente que adquiera esta mentoría, este programa, es que tenga claridad sobre la salud y sobre su propio cuerpo, ¿vale? Que tenga una energía real y estable, que veo que son cosas que cuestan mucho hoy en día. Mejorar la composición corporal sin obsesión ni castigo, es decir, al final, si tú por dentro estás en el equilibrio, lo que vas a proyectar fuera va a estar en equilibrio. Cuando algo no está dentro en equilibrio, tu cuerpo muestra lo que no está en equilibrio, ¿vale? Entonces, qué mejor manera de estar bien por dentro para que se pueda transmitir hacia afuera, ¿vale? Aquí el equilibrio de la microbiota, el ecosistema de la microbiota, que, bueno, que creo que cada día es ya mucho más conocido, juega un papel muy importante y poder tener ese ecosistema totalmente estable va a ayudar a todos los niveles, desde esa composición corporal, desde la piel, como no, el tema de digestiones, ir al baño, no tener gases, no tener hinchazón, no tener patologías relacionadas con el aparato digestivo, pues desde el pylori, hipocloridria, etcétera, etcétera, etcétera. Entender, como he dicho antes, la parte del sueño reparador, no con pastillas, sino de una manera natural. Y yo, de verdad que eh, lo vivo. Y esto de poder irte a la cama y dormir y levantarte del tirón, o sea, solo una vez y no tener que levantarte por la noche, wow, es brutal. Y esto yo lo he vivido con pacientes que hacemos este tipo, lo que ya he experimentado el programa, eh, personas que le decían que tenía la vejiga acelerada o no recuerdo bien lo que le decía su médico, que le querían hacer ecografías en la vejiga, se levantaba 5 veces por la noche, ha pasado a dormir del tirón o como mucho levantarse una vez y ya no tener problemas de vejiga. Es decir, estamos hablando de realmente cambios muy, muy potentes, ¿vale? Luego también entender la parte de conocernos para no saltar a la primera con todo lo que suceda, porque es lo que nos daña. Y buscar esas conexiones naturales y tener ese plan hecho a medida, ¿vale? Para mí, llevarte toda estas herramientas y toda esta formación e información, creo que es algo y sobre todo ya no que lo leas de un libro, sino que de la mano conmigo lo diseñemos, lo desarrollemos
y lo pongamos en práctica, ¿vale? Como he dicho antes, ya hay personas que han vivido y están viviendo esta experiencia y cambia la energía. O sea, yo tengo audios que me pone la piel de gallina de las mejoras que viven la gente que está haciendo estos cambios. O sea, a mí una mujer de 60 y pocos años me decía que hacía años, pero muchos años, que no tenía la energía que tiene, ¿sabes? Y dice, wow, he vuelto a tener una energía que pensaba que nunca más iba a tener, ¿vale? Y luego toda la información para que la gente aprenda a cuidarse, porque si no, el autocuidado es realmente la clave de la salud. Y sobre todo dar las herramientas, porque al final lo que necesitamos todos es un diseño de un mapa, ¿vale? Y que de la mano te ayude a diseñar ese programa va a ser súper importante para tener eh, éxito, ¿no? Y conseguir que tenga arraigo. Si estás listo o conocéis a personas que creéis que puede ser importante empezar a hacer el cambio vital y salir bueno, del lugar si actualmente te encuentras en un lugar donde no estés contento con tu salud y contento con lo que estás viviendo, pues es el momento de empezar, ¿vale? La información ya está en mi web, en vitaltrain.com. Eh, Hay un cuestionario, formulario que se puede realizar y me llega la información a mí, yo me pongo en contacto y buscamos una llamada para hablar de más cosas. También la parte de contacto se me puede escribir, tenéis también el WhatsApp, es decir, en vitaltrain.com tenéis todas las posibilidades de contacto conmigo, aparte de los que ya tenéis el teléfono, porque ya me habéis conocido, donde podemos hacer ya una sesión individual para poder hablar con más detalle. Y tenemos que pensar y entender que la salud no es casualidad, ¿vale? No llegamos a no tener salud de la noche a la mañana. No es casualidad tampoco no tenerla. Ya lo he dicho antes que cuando somos adultos es la epigenética, es el estilo de vida, son los hábitos, ¿vale? Em, y no es casualidad que volvamos a tener salud. Es decir, para ello tenemos que construir de una manera consciente ese diseño de estilo de vida que nos lleve a ese lugar. Y bueno, en principio, hasta aquí llega esta webinar explicativa de qué es Regenera tu Salud. Y yo gustosamente, pues a partir de ahora podemos abrir micrófonos y, por favor, dudas, preguntas que podéis y deseéis hacerme, yo encantado y aquí estoy para ello. Si alguien levanta la mano o alguien quiere preguntar, adelante, por favor. Y si no hay dudas y preguntas, y a partir de esta información queréis acceder al formulario que hay en la web, a partir de ese formulario hacemos una pequeña entrevista y os explico con más detalle y de manera personalizada eh, en cada caso eh, cómo podemos ponernos en marcha y qué es y algo más del programa. Bueno, si, si no hay preguntas, si no hay dudas, tampoco. Ah, vale. Verónica, escribe por el chat. Vale, te abro mi micrófono, Verónica, y si quieres cámara también y puedes hablarnos. Abre el micrófono, por favor.
¿Me Ah, escuchas? sí, te escucho, Verónica. Vale. No, nada, en verdad, es que es la primera vez que uso Zoom, entonces no me entendía con él. Que me ha parecido genial toda la explicación y todo, y sí, pero yo creo que voy a la opción que tú dices, era una sesión privada, porque es posible que a lo mejor, o sea, tratar uno de los módulos pues no necesita, o creo, que no lo sé, y que a lo mejor algo más centrado. Yo creo que la salud digestiva directamente, creo. Claro, al final todo está conectado. La parte digestiva, obviamente, es un eje muy potente, pero todo está conectado porque te puedo asegurar que en una enfermedad autoinmune, el gatillo que lo lleva es el emocional, es el estrés. Entonces, como el cerebro y el intestino están conectados, Ujú. cuando una persona sufre un shock, al final se somatiza a nivel intestinal y empieza a desencadenar una rueda. Entonces, los módulos están concienzudamente diseñados para que podamos que todos esos pilares estén conectados y estén en un orden. Porque si no existe ese orden y hay un desequilibrio en alguno de esos pilares, empieza a haber esos problemas de salud. Vale, vale. Ok, Entonces, no solo es la parte digestiva, que sí que es fundamental, es que justamente por eso no hay un módulo que no esté conectado con el resto. O sea, si uno de los módulos se cae, a ver, por ejemplo, el primero y el último, digamos que serían el primero, porque hay que saber qué sucede realmente y buscar la raíz, entender a la persona, ujú, de ahí la importancia que sea personalizado. Y el último, porque de la mano diseñamos juntos y ya es como, vale, ya tienes la herramienta, tienes la formación, tienes la información, vamos a crear juntos tu diseño de estilo de vida y tú ya funcionas. Pero los cuatro pilares del medio, los cuatro módulos del medio, de verdad que para tener un equilibrio de salud están totalmente conectados y son muy vale, importantes. Porque si tú comes bien, pero no gestionas bien las emociones, se rompe. Si tú no tienes movimiento y con tu cuerpo, porque estamos diseñados para el movimiento, no lo haces y el resto lo haces bien, también tienes problemas. Puedes tener sarcopenia, puedes tener resistencia a la insulina, puedes tener situaciones que de verdad que están totalmente conectadas. vale, vale. Ok, pues bueno, te has dicho, está ahí el teléfono para el contacto y para todo, ¿no? Pues Sí, que también en la página web de envitaltren.com, puedes, en las Vale, pestañas ves mis programas, Regenera tu Salud, y ahí tienes un formulario, ahí puedes poner ya algo de información, me llega el formulario, concretamos una llamada y hacemos la llamada. vale, genial, perfecto. Pues Muy muchas, bien, muchas, Verónica. muchas gracias. Gracias a ti por participar. Chao. Chao. Muy bien, pues en principio daré acceso a esta webinar para que se pueda volver a ver y se pueda compartir. Y bueno, o iré haciendo, porque estamos en julio y es un mes más particular, pero seguiré haciendo más webinars hablando de Regenera tu Salud y nada, y espero eh, bueno, poder seguir ayudando a todas las personas que ya llevo años ayudando a tener ese equilibrio en la salud que nos ayude a disfrutar del tiempo en el que estamos en este lugar. Así que nada, muchas gracias a todos por participar. Un beso y un abrazo grande. Hasta luego.